Saludos a todos y todas. Soy comunicador social. Eventualmente estudié justicia criminal y por alguna razón los medios de comunicación me pusieron el título de criminólogo y como ellos no objetaron, pues aquí estamos. De hecho, y hago la aclaración porque probablemente en esta mesa yo soy el menos académico, ¿verdad? Probablemente por falta de disciplina, pero eso es otra historia. Cuando me acerco al fenómeno de eso que llaman lo criminal, yo lo miro desde la perspectiva de la comunicación, ¿verdad? Y lo primero que quiero dejar claro para cumplir con la asignación que me dio el doctor Rodríguez es que cuando miramos la violencia en Puerto Rico, eso que hablaban los compañeros, es una violencia que los medios de comunicación nos han construido como individual, ¿okay? Reproduciendo el discurso sistémico, ¿verdad? Pero son los medios de comunicación. Y no solo eso, la han construido desde el número de asesinatos. Y desde el número de asesinatos comparado con los asesinatos del año pasado. Por eso fue que el 2018 fue terrible, porque en el 17 no se llevaron números porque no había luz, ¿verdad? Así que ya tenemos el primer problema, ¿verdad? Que lo que concibe el país como violencia y como la llamada crisis de violencia que duró hasta que el gobierno descubrió que Venezuela es un buen tema y nos pusieron a hablar de aviones y de Venezuela y dejamos de hablar de violencia, ¿verdad? De la noche a la mañana. Pero en realidad la violencia esa violencia criminal individual en Puerto Rico es cíclica desde principios del siglo XX. Hemos tenido altas y bajas. Regularmente, si se mide como se supone que se mida, que es por 100.000 habitantes, pues se ha mantenido más o menos igual. El pico de los años 40, que es cíclica, tiene sus picos y sus valles, ¿verdad? El pico de los años 40 hablaba de 500 muertes en una población de 2 millones de personas, pues en el pico del 2011 eran 1.000 muertes en una población de 4 millones de habitantes, ¿verdad? Así que era el mismo pico. Y es una violencia, y los compañeros me pueden corregir, pero por lo que yo he visto más o menos se mantiene entre 12 y 13 muertes violentas por 100.000 habitantes, y en los años picos sube a 30. Eso se ha mantenido siempre en Puerto Rico. Yo fui fotógrafo de prensa por 20 años y cubría la agenda policíaca, era freelancer, es decir, era un subempleado, ¿verdad? Era un Uber de los periódicos. Yo cobraba por muerto. Cada muerto me daba 75 pesos, así que yo sé cuánto se producía en la década del 90 y el 2000 en términos de asesinatos, ¿verdad? Realmente Puerto Rico siempre ha tenido de 2 a 4 asesinatos promedio diario. En la década del 2011, cuando Fortuño, aquí hubo fines de semana de 15 asesinatos, que eran 5 por día, ¿verdad? Más o menos. Así que cuando miramos esto de las llamadas crisis, ojo, hay mucho cuidado, porque la llamada crisis es referente con qué, ¿verdad? Y yo no soy estadístico, no manejo mucho estos números, pero uno tiene que tener cuidado, porque en última instancia los números no son otras cosas que los datos, ¿cómo es? Mentiras, malditas mentiras y estadísticas, ¿no? Entonces depende de lo que usted mida, ¿verdad? Yo recuerdo en Ponce cubriendo un asesinato donde el asesinato estaba en la orilla de un río que había sido canalizado. El río era la división entre el área policíaca de Ponce y el área policíaca de Guayama. Y estuvimos 4 horas literalmente esperando que 2 coroneles decidieran a quién le tocaba el muerto para que le tocara el número al otra área policial, que no le tocara a ellos. A ese nivel de ridiculez, ¿verdad? O sea, y suena terrible, pero ese es el país que vivimos. En ese sentido, me parece, ¿verdad?, que cuando hablamos de crisis por los números de asesinatos, realmente sí, yo creo que es terrible que Puerto Rico tenga 14
como normal, 14 o 15 muertos por 100.000 habitantes, porque según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, lo que es tolerable es 7, ¿verdad? Así que, sé que tenemos realmente no podemos hablar de una crisis de estos días, porque tenemos una crisis desde que empezó la mano dura, ¿verdad? De los años 80, años 90. Así que en eso, ojo y mucho cuidado con eso. Sin embargo, cuando miramos los datos que generan la última crisis mediática antes de que descubriéramos a Venezuela, podemos ver que se disparan unos números versus el 2018. Entonces, yo me parece, en el 2016, yo le decía a los medios que me consultaban, yo decía, mira, van a venir unas medidas de exclusión social y económica, que ya lo explicaron los compañeros, sea una junta de fiscal, sea una quiebra del gobierno, sea lo que sea, esto se va a resolver desde la lógica del mundo financiero, nosotros vamos a pagar las cosas y eso va a disparar la violencia. Eso no se dio en el 2017, me parece, primero porque es un año posteleccionario, que es un ritual de revitalización, viene un gobierno nuevo, la gente se siente incluida, se siente que participó, y para mí eso es una hipótesis mía, ¿verdad? Bajan los niveles de violencia. Y por otro lado, María parte el año por la mitad, y obviamente el sentido comunitario para poder sobrevivir, que nos llevó a sobrevivir, ¿verdad? Para mí, eso es algo que se debiera estudiar, causó que hubiese menos violencia en ese sentido, porque las comunidades estaban más integradas. De hecho, yo cada vez que hablo de esto le pregunto si alguien quiere hacer una tesis, me imagino que estudiará el rol de los puntos de droga durante la crisis de María y cómo los puntos de droga se integraron a las comunidades o no se integraron. Debe ser una tesis interesante, ¿verdad? Así que me parece que en ese sentido el 2018 también nos coge en ese proceso de reconstrucción del país, y no es hasta finales del 2018 que empieza a normalizarse más o menos la cuestión de la energía eléctrica y se normaliza el país, y empezamos a ver los números de violencia criminal a subir, que temíamos que iban a ser del 17, pero pues se dieron en el 18 y el 19 y así llegamos a donde estamos. Así que yo no creo que podemos hablar de una verdadera crisis, pero me parece que podemos estar mirando de una violencia que ya empieza a responder al proceso de exclusión socioeconómico y político que implica la Junta de Control Fiscal y ese tipo de cosas. Repito, todo esto se lo planteo como hipótesis porque son cosas que se deben estudiar, ¿no? Sin embargo, esos datos que la prensa va haciendo visible y construyendo llevan una respuesta del Estado en la supuesta cumbre de la criminalidad, ¿cómo era? ¿Crimen anticriminalidad? Bueno, dijeron crimen de criminalidad, lo cual es el nombre correcto, pero debiera ser crimen anticriminalidad, ¿verdad? Pero, y es interesante porque a quienes convocaron allí, pues convocaron a la misma gente y a los sectores religiosos. ¿Qué gente? Los sectores religiosos no han controlado la criminalidad y el comportamiento violento en ninguna parte del mundo. Hay proyectos religiosos como el de Sister Isolina en Ponce, en el cual yo trabajé y que funcionaba desde una visión social de que la comunidad se tomara control de su vida, no desde la religión, que funcionaron. Sister Isolina funcionó porque era un proyecto comunitario, no porque era un proyecto religioso. Yo nunca vi a Sister Isolina hacer un discurso religioso o plantear una cuestión religiosa, ¿verdad? La religión era la herramienta para que se organizaran, pero la visión era sociológica. En esa cumbre, la respuesta obviamente, como decían los compañeros, pues es la misma de siempre: mano dura, más policía, las mismas boberías, ¿verdad? Empoderar los sectores religiosos, que no sé por qué los políticos aquí tienen una obsesión con los sectores religiosos, porque los sectores, pues yo me pregunto, porque realmente en las últimas 2 elecciones han demostrado que no tienen tal. La hija de Jorge Rasky no salió electa.
Así que, tú sabes, yo creo que es una construcción que el sector ha vendido muy bien, pero que en la práctica, pero claro, no podemos esperar que gente como Johnny Méndez haga ese análisis, ¿verdad? Porque eso sería pedirle demasiado. En fin, vinieron con la cuestión del número de policías y esto sí que me preocupa, porque entonces, seguida, el señor Pesquera, a quien en un acto aberrante le damos $250,000 de pesos al año, no sé por qué razón, yo imagino que tiene como Hoover, debe tener una foto del gobernador en alguna postura comprometedora, ¿verdad? Porque es la única razón para justificar ese sueldo. Y seguida vino con que el problema es que él no tiene chavo, hay que darle más policías, hay que darle bla, bla, bla. Mire, gente, Puerto Rico tiene más policía que lo que es la norma en la Unión Europea. Según la norma de la Unión Europea, Puerto Rico debería tener 6,000 policías y nosotros tenemos 7,000 algo todavía, ¿verdad? En Estados Unidos, según las normas de Estados Unidos, que le encanta eso de tener policía y darle palo a los negritos y eso, pues ahí el número es de 12 y sí, es más alto. Pero cuando usted en Puerto Rico incluye entre esa policía a la policía municipal y a las policías federales que operan en el país, pues tenemos más de 12 policías por 100,000 habitantes. Así que no hay tal crisis. Y vamos a dejar sobre el agua eso de los policías, porque si no necesitamos los policías para manejar la criminalidad, porque la criminalidad no es un problema policíaco. El crimen diario es un problema policíaco, la criminalidad no es un problema policíaco. Si eso es así, ¿para qué queremos los policías? De eso lo vamos, ya mismo, si me dan un brequecito, me parece que en este caso de los policías y de la cumbre es un excelente ejemplo de la doctrina de shock, ¿verdad? De que la gente está histérica, porque como ahora usted puede ver los asesinatos en vivo y a todo color en YouTube. Pero gente, yo cubría asesinatos en la década del 90 donde habían 250 casquillos. O sea, en Ponce, en 4 horas, yo cubrí en un día 5 asesinatos. Así que lo que usted vio en YouTube, lo único nuevo que tiene es que usted lo puede ver en YouTube. Pero los asesinatos suenan todos y como suenan eso y han sido así desde... Y probablemente en el Chicago de los 20 de la prohibición del alcohol, pues también, ¿verdad? Eran de esa manera. En fin, que uno se tiene que preguntar si esto de lo que ha sido es una excelente oportunidad para que el gobierno, utilizando la doctrina de shock, fortalezca su aparato represivo, ¿verdad? Porque todos los indicadores en el resto del mundo dicen que donde han impuesto las medidas socioeconómicas que se van a imponer en Puerto Rico, la gente ha quemado. En Grecia quemaron la mitad de la ciudad y en Francia quemaron las guaguas, ¿verdad? Entonces, pues, uno tiene que preguntarse si esa es la verdadera necesidad de más policías. Así que cuidado, ojo y mucho cuidado con ese discurso de más policías. Finalmente, uno tiene que preguntarse si la crisis de violencia es el problema o si esa llamada crisis de violencia es el resultado. Es el resultado de unos procesos de exclusión y violencia, el cual se hace ser, esa palabra a mí nunca me sale, eso, con la cuestión de las medidas neoliberales que se van a imponer en el país o que se están imponiendo en el país, ¿verdad? En ese sentido, me parece a mí que a menos que las comunidades tomen el control político de su comunidad y cada comunidad maneje la mucha o poca violencia criminal que se esté dando en su comunidad, esto vamos a seguir repitiendo lo mismo que hemos venido fallando en los últimos 40 años. Gente, toda acción humana es política. Y toda inacción humana es política. Si la comunidad permite que unos tipos en San Juan, en el área metropolitana, que nunca han vivido en este país porque vivieron y se criaron en comunidades cerradas, fueron a colegios privados, estudiaron en Estados Unidos y regresaron a ciudades cerradas,
Si ellos son los que van a tomar las decisiones, usted sabe para quién las van a tomar. Así que mientras las comunidades no tomen control, porque cuando la comunidad toma control y cuando las comunidades conversan con sus puntos de droga, porque gente, los vendedores de droga en su comunidad son la gente de su comunidad. Es el primo suyo, el hermano suyo, el papá suyo, o el mío, ¿verdad? O sea, entonces, mientras sigamos comprando el discurso de esta gente de que eso es un problema de los otros somos nosotros, ¿verdad? Pues de esa manera, gente, la crisis de violencia no es una crisis legal y no se va a poder resolver con leyes. La crisis no es un problema moral y no se va a resolver con iglesias. Puerto Rico tiene más iglesias por milla cuadrada que nunca en su historia. No es un problema educativo, no se va a resolver con escuelas. Es un problema de exclusión y de pobreza. Y si no, las comunidades no se incluyen y se busca alternativa a la pobreza, ¿verdad? No vamos a superar la crisis. Y termino planteando si realmente podemos llamar esto una crisis o si realmente la violencia criminal que experimenta el país es simplemente el resultado esperado de un orden social de exclusión que ya cuenta con que van a haber unos sectores que se van a entrar a tiros entre ellos. Y entonces no podemos llamarle crisis a algo que es esperado y que es el resultado que podemos esperar. Así que sé que lo que le estoy planteando, lo estoy planteando simplemente desde mis observaciones, no tiene más valor que ese, y se lo dejo abierto a la discusión. Muchas gracias.